¿Qué tal, amigos? Estamos al fin aquí en Marruecos, en Marrakech, en tierras africanas. Así que nada, pues os voy a enseñar un poquito de la Medina, os voy a dar un par de consejitos y demás para que podáis venir un poquito más tranquilos, más seguros a esta bella ciudad. Voy a hacer un par de vídeos para el canal porque vamos a estar aquí alrededor de una semana, o sea, y no puedo presentar todo el vídeo solo en uno. Y nada, pues espero que os guste y acompañarme a esta hermosa aventura. ¿Cuánto más bonito? ¿Qué pasa, gatito? Está buscando algo, ¿eh? Está buscando a su novio, que el novio está por ahí. Miren, qué comunicación más bonita. Aquí vemos cómo los gatos ligan dentro de la Medina. Es el gatito y ahí está el novio, ¿lo veis? Este es amor gatuno. Es totalmente recomendable, de verdad, chicos, que os perdáis un poco, sin ningún miedo, porque ya os digo, la ciudad es muy segura, parece que no, pero es muy segura. Merece la pena perderte por las calles de la Medina, la ciudad roja. Y no dudes en regatear, pero mi consejo es intenta regatear con algo que realmente vayas a comprar, porque es verdad, mucha gente se molesta, porque imagínate, están 50.000 personas preguntando lo mismo y no se llevan nada, pues al final llegan a molestarse. O sea que si tú crees que vas a comprarlo, regatealo. Os voy a dar un buen consejo cuando lleguéis por primera vez aquí a la plaza donde hemos estado antes, a la plaza Hena el Efna. Creo que huelen a los nuevos turistas y van directamente y te tiran los monos, te tiran las serpientes, se ponen a bailar al lado tuyo. Procurar no hacer eso, porque en cuanto caigas en eso, en el tema de bailar junto con ellos, te quieren sacar más de 100 dirhams, porque el caso que hemos tenido nosotros, lo que nos ha pasado a nosotros ha sido lo siguiente. Ahí se puso a bailar y demás, con dos personas que vinieron a bailar con ella y tal, todo bien, y no teníamos dinero porque acabamos de llegar aquí a Marrakech. Y claro, teníamos en el bolsillo, si no me equivoco, como 30 dirhams. Y nada, pues le dijimos, toma, nosotros súper humildes, toma los 35 dirhams. Se molestaron y todo, ¿eh? ¿Esto qué? ¿Esto qué? Esto caca, esto mierda, esto mierda. Esto no puede ser así, dice. Esto en España es mierda, son 2 euros. Yo, ya, pero es que no tenemos nada. Esto me tienes que dar 100 dirhams así, pero literal, ¿eh? Y nada, pues yo dije, no, es que no tengo. Acabamos de llegar y no tengo. Así que... Otra cosa a tener en cuenta, chicos, tenéis que tener mucho cuidado con las motocicletas, porque por aquí pasan como locos. De hecho, acaban de pegarme un golpe. Han estado a punto de partirme el brazo, pero no pasa nada. Yo soy de acero, o sea que no me ha pasado nada. Pero sí me han dado un buen golpe, la verdad. Así que... Nada, es verdad, me han dado un buen golpe. Tener mucho cuidado cuando paséis por estas calles que son muy estrechas. Es un lugar donde pasa mucha gente, como estáis viendo ahí detrás, ¿lo veis? Mucha gente, pero es un carril de dos vías a la vez para las motos. Incluso pasan carrozas con burros, caballos y demás. Así que tened mucho cuidado para que no os pase lo que me ha pasado a mí, que me lleva un buen golpe. Si quieres reponer fuerzas después de andar tanto por toda la Medina de Marrakech, te aconsejo que te tomes un zumito de granada recién exprimido, como lo está haciendo el chico, porque tiene muchas vitaminas, es antioxidante y todo, y te va a ayudar a recuperar todas las fuerzas que has perdido durante toda esta caminata.
bueno, se ha dispuesto a llevarnos a la sinagoga y al Palacio Bahía. La verdad es que he pasado un poquito de miedo, la verdad, porque nos ha llevado por unas calles súper estrechas, así súper antiguas, donde apenas pasan turistas y demás. Y la verdad es que me ha dado un poquito de cosas. Como veis, pues aquí la gente, si te tiene que atropellar, te atropella. Es lo único malo, que tenéis que tener cuidado y ya está. Bueno amigos, ahora mismo estamos dentro del antiguo barrio judío. Ahora se le llama Mejla, porque es una mezcla, es mitad judía y mitad árabe. Mi recomendación totalmente es que si queréis comprar especias, cosas así típicas de aquí, cualquier cosa de estas, así comestibles y demás, buscar el antiguo barrio judío. Y si buscamos un poquito encontraremos las dos sinagogas que hay por aquí. Y de hecho, que es donde estamos ahora mismo, es un cementerio judío, vais a ver qué increíble. Pagas 10 dirhams, que es alrededor de 1 euro, y bueno, pues está muy bonito, la verdad. O sea, es algo que no se ve todos los días. Como pueden ver aquí, son estos pequeños bloquecitos, o sea, cada bloque de estos es una tumba. Algo que me acabo de dar cuenta es, mirad, estas son las tumbas y dentro tienen, o sea, bueno, en el centro tienen un huequecillo, todas, no sé por qué y no sé para qué. Si alguien sabe sobre este dato, pues que me lo vaya diciendo, porque la verdad es que es muy raro. Bueno amigos, aquí hemos encontrado un libro judío que por lo que veis pues es inentendible. Yo no entiendo absolutamente nada. Y si alguien sabe o domina este idioma, que me diga qué dice aquí, porque es que yo no tengo ni idea. Pero bueno, lo interesante de esto es que está aquí, en esta esquina. Y esto, lo que veis aquí, es una tumba. Es la tumba de, vamos a ver, Henry Kadosh, presidente de la comunidad israelí de Marrakech. Y pues es todo esto lo han hecho solo para él. No sé, habrá sido muy querido o no sé qué, pero muy interesante porque, como habéis visto en las imágenes anteriores, o sea, son bloques de piedra lo que tienen aquí como ataúdes. Bueno, como ataúdes, como nichos y demás. Súper interesante. Estos son otros tipos de tumbas. Como veis, aquí encontramos otro libro. No sé de qué será, pero bueno. Miren, aquí suelen poner aquí las tumbas así, pero sin cruces y nada, lógicamente, porque son judíos. Y aquí al lado de las tumbas suelen poner aquí estas mini casitas para poner las velas y demás. Lo interesante de este cementerio es que a mí personalmente, y a Tai tampoco, o sea, no te da esa grima, ese miedo, esa cosa que se suele sentir cuando entras a un cementerio pues occidental, lleno de cruces y demás. Aquí, pues como veis, es todo blanco, no hay ninguna cruz, no hay nada. La verdad es que se respira mucha paz, mucha tranquilidad, y ya os digo, a mí no me da, no sé, no tengo ese miedo, ella tampoco. ¿Sientes tú algo? Mucha paz. Tranquilidad. ¿No te da miedo? No, para nada. Este cementerio, según me comentan, tiene más de 500 años. Solo quiero que vean lo estrecho que son los caminos por aquí, entre tumba y tumba, que son
alrededor de 40 centímetros entre tumba y tumba, no más. Incluso para pasar pues tienes que hacerte algún tipo de apaño porque cuesta pasar. Esta zona ya se ve que es más antigua, bastante más antigua. Lo que me parece un poco raro, si lo veis aquí, chicos, hay muchas tumbas, pero no son todas. Tienen piedras, unas más, unas menos, pero tienen así. Vamos a ver, ahí hay una, la que os he enseñado. No sé si es por cada vez que viene alguien o yo qué sé, pero todas tienen una piedra o dos. Si alguien sabe por qué razón, motivo o circunstancia, ya sabe que me lo deje en los comentarios porque yo no tengo ni idea. Bueno, por aquí podemos ver más para que veáis que no estoy exagerando. Aquí una piedra, otra piedra, más piedras. No sé por qué lo hacen. Por favor, que alguien me culturice con eso y que me lo diga por los comentarios. Aquí podemos ver, chicos, algunas fotos del antes y el después. Estas son fotos de antes, como eran, aquí como las están remodelando. Estaban así, totalmente hechas polvo. Ahora se ven más o menos así, se ven así, pero miren el cambio de estar así a estar así. Muy interesante. No sé quiénes serán las personas de aquí arriba. Parece un cuadro de Harry Potter, la verdad. Tantas personas con barba y demás, pero muy interesante, la verdad. Bueno, chicos, para terminar la visita de aquí del cementerio judío, me gustaría recalcar una cosa. Toda esta zona que veis de aquí, las tumbas más cercanas, todos son tumbas de niños que murieron con enfermedades, pestes y demás. Como os dije, este cementerio tiene aproximadamente 500 años y bueno, según la creencia judía, aquí se entierra a las personas según el tamaño que tiene, como podéis ver. Como podéis ver, aquí esta tumba son 40-50 centímetros. Esto puede que sean bebés los que están enterrados aquí. Estos son niños ya más pequeñitos, yo creo de 1 año o 2 años. Pero toda esta zona, o sea, son solo niños. Están separados niños de personas adultas. Una cosa súper interesante, la verdad que me ha impactado un poquito saber que todo esto de aquí son niños nada más. Y nada, pues según me comentan, pues el tipo de entierro que tienen los judíos es acostados, como si estuvieras acostado, normal, como lo hacemos en Latinoamérica, en Europa y demás. Los musulmanes, según me comenta el que cuida el cementerio, son enterrados acostados a la derecha. O sea, el cuerpo se acuesta a la derecha y mirando a la mezquita. Esa es la tradición que tienen los musulmanes. Y los judíos, como veis, son así, simples. Las tumbas son simples y tal, pero me ha impactado mucho saber que todas estas tumbas son solo de niños. Me ha parecido súper fuerte, la verdad. Pero bueno, vamos a seguir con la pequeña exploración de Marrakech. Y nada, ahora nos vemos, chicos. Es una mezcla de 35 especias mezcladas. Y usamos el gentil Marruecos para hacer tajin, couscous, para hacer todas las comidas. Y se llama en árabe ras al-hanout, en español la cabeza de tienda. Es típico de Marruecos. Eso es el comino negro, es el mejor medicamento en Marruecos que usamos el gente para
para la ranta migraña, jaqueca y también para la gente que ronca en la noche. Yo. ¿Lo vemos? Este es el comino negro. Se pone un poco dentro un panuelo, un poquito dentro un panuelo. Dentro de un panuelo se frota muy bien a la mano Sí. y puedes slefar. Y también puedes hacer el agua caliente y esperar el odor. Ah, perfecto. Para el asma también. Sí. Es importante para los ronquidos, que Para quede ronquido. claro. La casa de Argan. La casa de Argan es herborista el Yemeni, herbolarios de el Yemeni. Sí.